Iniciando con la palabra de Dios, esto es un seriado de lecciones y este, esta lección de esta noche tiene como objetivo, mis amados hermanos y oyentes, mostrar cómo Dios fue revelando su palabra en momentos clave de la historia de Israel. O sea, nuestro enfoque principal es ver cómo fue que se fue escribiendo la Biblia, cómo se fueron escribiendo los libros, por ahora los del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver ese proceso de redacción y escritura en la historia de Israel. Eso es lo que estamos observando en esta parte. A través de la historia de Israel, desarrollando esa historia, vamos a ver qué libros se fueron escribiendo. Entonces, de paso, esta serie nos ayuda a repasar la historia del pueblo de Israel, cómo fueron surgiendo esos libros progresivamente, por supuesto, y cómo se fueron redactando y compilando. Y también vamos a mencionar algunos libros extracanónicos referenciados por la misma Biblia, porque la Biblia hace alusión a algunos libros que no quedaron ahí en el canon de las escrituras, que no quedaron haciendo parte de la Biblia, pero la misma Biblia los menciona. Entonces, hermanos, en esta lección, que es la número 6, nuestra tercer parte ya, vamos a estudiar cómo el Antiguo Testamento siguió desarrollándose durante una etapa crucial, o sea, desde la entrada de Israel a la tierra prometida bajo Josué, pasando por el periodo de los jueces, hasta la instauración de la monarquía o reino de Israel bajo el rey Saúl. En este tramo de la historia vamos a ver cómo estuvo marcado por una inestabilidad espiritual en el pueblo y también una inestabilidad política gubernamental dentro del pueblo, hasta el punto que pidieron tener rey como lo tenían las demás naciones. También hay avances significativos en la escrituración y preservación de la revelación divina. Vamos a ver cómo los libros de Josué, Jueces, Ruth, los dos libros de Samuel, el primero y el segundo libro de Samuel, cómo fueron compilados y redactados en ese periodo de tiempo y cómo reflejan ellos la intervención de Dios en la historia de ese pueblo y cómo empieza a surgir, a emerger una cultura literaria que iba acompañando entonces la historia y también ese registro que queda por escrito. Vamos a explorar todos estos detalles, el papel de líderes o jueces en ese periodo de tiempo, como Débora, Samuel, Sansón y otros, que no vamos a hablar detalladamente de todos, sino de algunos, porque lo relevante para nuestra lección no es hablar de cada uno de los jueces, sino de cómo los libros de la Biblia se fueron compilando, escribiendo, desarrollando en el periodo de los jueces. Así que tengamos en cuenta, si de pronto alguno siente que faltó en esta lección hablar más detalladamente de algún juez, sepa que ese no es el enfoque o propósito de este seriado de lecciones. Vamos a pasar ligeramente por los jueces, pero no vamos a detallar cada uno, porque lo que nos interesa es ver cómo se formaron las escrituras en el periodo de los jueces y no tanto estudiar a los jueces uno por uno, hasta los días de David. Entonces, les invito, mis hermanos, a que estén atentos y tomen notas si gustan en el recorrido que vamos a hacer por este periodo. Hemos iniciado siempre con un texto. Hoy iniciamos con el mismo texto de la lección anterior. En Hebreos capítulo 1 del 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo
hizo el universo. Ahora, pasemos a esto. Formación del Antiguo Testamento en la historia de Israel. Nuevamente el mismo título, dado que en la lección anterior abordamos fue los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y de paso hablamos del libro de Job. Ahora, dentro de esta temática de la formación del Antiguo Testamento en la historia de Israel, hoy hablaremos de el periodo de los jueces y los primeros reyes. El tiempo aproximado que envuelve este periodo va del año 1400 antes de Cristo hasta el año 1000 antes de Cristo. Es una aproximación para que no vayamos de pronto a diferir sobre las cuestiones de las cronologías, dado que son muy complejas. Después de que muere Moisés, Josué asumió el liderazgo y la guía, la dirección del pueblo de Israel en la conquista de Canaán, la tierra prometida, y cumplió la promesa que se le había hecho a los patriarcas. Josué llevó a cabo una campaña militar que se desarrolló en 4 fases. Ahora, aquí este periodo, vuelvo y reitero, va desde la entrada a Canaán, ahí comienza, hasta los días de Samuel, el juez, profeta y también sacerdote en el pueblo de Israel. Entonces, les decía que esa campaña militar que desarrolló Josué la podemos dividir en 4 fases. La primera, la entrada milagrosa por el río Jordán. Eso se narra en los capítulos 3 y 4 del libro de Josué, para quienes gusten profundizar y leer este relato. La segunda parte, la conquista del centro del territorio con la caída de Jericó y Jai, una ciudades tan peligrosas, tan bárbaras, que yo a veces he hecho este mal chiste. Miren esa como se llamaba, Jai, era bien peligrosa, ¿no? Bueno, un chiste malo. Josué, capítulos del 6 al 8, abarca la historia de este suceso. La tercera parte, la campaña del sur, donde conquistan todo el sur, Josué capítulo 10. Y finalmente, la campaña o la conquista del norte del territorio, y eso se narra en Josué capítulo 11. Dios, por supuesto, intervino a favor de su pueblo y intervino sobrenaturalmente, milagrosamente, en muchas ocasiones, como cuando detuvo el sol y la luna en la batalla contra los amorreos, ¿no? Vamos a leer ese relato. Josué capítulo 10, versículos del 12 al 14 dice: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Verso 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Bueno, entramos en una materia que ha sido objeto de crítica por parte de los escépticos de la Biblia, y es que el relato dice que el sol y la luna se detuvieron. Cuando Josué, que es el hagiógrafo de este libro llamado Josué, relata la detención del sol y la luna, lo hace desde su perspectiva humana. Recuerden, mis hermanos, que yo ya he explicado un poco acerca del tema de la inspiración divina. Y muchos, claro,
con las nociones cosmológicas, astronómicas que tenemos ahorita en la actualidad, el conocimiento de la ciencia, sabemos que el Sol no se pudo haber detenido porque es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Entonces hacen la crítica contra la Biblia. Pero es que Josué, el agiógrafo, narra esto desde su perspectiva humana, usando el lenguaje común de su época. Y hermanos, una cosa que debemos tener en mente, la Biblia no pretende ofrecernos explicaciones científicas o astronómicas exactas, sino que su intención, la de Dios, es la de transmitir verdades espirituales mediante el lenguaje común de la época. O sea, Dios permitió que el relato se narrara de la manera en que los hagiógrafos percibieron los eventos. O sea, desde la experiencia humana, según su manera de verlo y entenderlo. No pretendía Dios o el Espíritu Santo hacerlo bajo una eh, redacción científica con exactitud, ¿no? Así como hoy decimos, salió el sol en las mañanas, ¿no? Lo vemos por la ventana. Salió el sol, aunque sabemos que la Tierra es la que gira en el movimiento de traslación alrededor del Sol, ¿no? Pero no, decimos, salió el Sol. Josué describió el milagro como él lo vio y lo comprendió en su momento. O sea, él lo vio como una prolongación sobrenatural del día para completar la victoria de su pueblo. Y esa forma de narrar, hermanos, no afecta en lo absoluto la inspiración del texto, porque la escritura comunica, nos comunica a nosotros con fidelidad lo que Dios quiso revelarnos, sin necesidad de ajustarse a los modelos científicos modernos. Lo importante de esto es que ocurrió algo sobrenatural. No es tanto saber cómo científicamente ocurrió, porque pues Josué no era un científico como para habernos relatado el suceso de esa manera. Y la inspiración divina no demanda entonces revelaciones adicionales sobre datos científicos, no. Lo que interesa es que Dios intervino poderosamente en favor de su pueblo. Y así registraron esos milagros los hagiógrafos. Ahora, tenemos otro detalle también aquí en este pasaje. Verso 13. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y miren la pregunta. ¿No está escrito esto en el libro de, en el libro de Jacer? ¿Cómo así? Y uno abre la Biblia, va al índice y no encuentra ese libro de Jacer por ningún lado. Eso nos debería incentivar a preguntarnos, ¿qué era ese libro? Se puede traducir el libro del justo. Ese libro también se menciona en Segunda de Samuel, capítulo 1 versículo 18. Observen. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. Y ahí sigue una oración y poema que, según este escrito, también se encuentra en el libro de Jacer. Pero pues no tenemos ese tal libro de Jacer en nuestras Biblias. Por eso yo les dije que íbamos a hablar también de libros extra bíblicos que la misma Biblia menciona. El libro de Jacer, eso fue una obra antigua que contenía, mis hermanos y oyentes, contenía cánticos, alabanzas que Israel le cantaba a Dios, contenía poemas, poesía hebrea, como los salmos. También
contenía relatos históricos sobre los héroes de Israel, no solo los que la Biblia menciona, sino otros soldados que fueron valientes. Y ese libro no forma parte del canon bíblico porque aunque pudo haber sido valioso en su momento, en su época, ese libro no se conservó íntegramente. ¿A qué me refiero? Que es todo su contenido no fue reconocido por el pueblo judío como totalmente inspirado. O sea, es un libro que unas partes posiblemente son inspiradas por Dios, pero otras partes no. Por eso los judíos no lo injertaron en el canon de sus escrituras. O sea, siempre existió la duda en el pueblo judío de que algunas partes del libro fueran inspiradas. Se creía que había porciones que sí, que eran inspiradas por Dios, y de hecho, que la Biblia lo cite demanda que tiene porciones inspiradas. Pero el problema era que el pueblo reconocía o consideraba que había otras partes de ese libro que no eran inspiradas. Por eso los judíos no lo agregaron a su canon. Y yo quiero que aquí meditemos, mis amados hermanos y oyentes, porque muchas veces rechazamos todo aquello que no está estrictamente escrito en la Biblia que tenemos. Muchos rechazan estudiar otros libros. Muchos, incluso expositores, desacreditan la investigación cuando ésta se hace por medio de la búsqueda de fuentes extrabíblicas, cuando uno averigua datos con lo que dicen los libros de los padres de la iglesia o libros de historia y de cultura, desacreditan esa forma de estudiar. Incluso algunos apelan erróneamente al pasaje de Deuteronomio 29:29. Cuando uno les pregunta por estos libros, ¿sabe qué responden algunos? Dicen, no, pues es que esos son cosas que no sabemos porque esos son cosas secretas. Miren y citan Deuteronomio 29:29 que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Muchos citan a la ligera ese pasaje. Este es otro pasaje famoso porque se usa a la ligera y se suele sacar fuera de su contexto. Yo ya les he mencionado a ustedes muchos versículos de la Biblia que la gente usa a la ligera y los saca fuera de su contexto. Ojalá, hermanos, leyéramos el contexto de Deuteronomio 29, verso 29, para que entendiéramos bien lo que significa este texto. Entonces, pero muchos lo usan pensando que es que ese pasaje está aprobando o motivando la falta de estudio y que prohíbe la investigación fuera de la Biblia. En otra lección vamos a hablar de este pasaje y lo vamos a ver lo que en realidad enseña ese texto. Pero volviendo al punto, los escritores inspirados, los hagiógrafos, nunca actuaron de esa manera en que muchos actúan hoy. Sus escritos contienen, como en este caso de Segunda de Samuel, que lo estamos viendo ahí, citas de libros extrabíblicos o que no quedaron en el canon, pero que contenían información valiosa y que incluso algunas de sus partes pueden ser inspiradas, o mejor, son inspiradas. Otro caso que también les hablé en la lección anterior, el libro de Enoc. Hombre, si lo cita Judas y cita una porción de ese libro como inspirado, aunque la iglesia primitiva no lo hubiese considerado canónico porque pensó o declaró que algunas porciones eran inspiradas, otras no, lo mismo que el libro de Hacer, pues por lo menos como buenos cristianos que amamos estudiar, leámoslos, nada se pierde, leámoslos, porque contienen información valiosa. Ahora, la realidad es que algunos textos inspirados sí se perdieron, otros, por ejemplo, en una de las epístolas de Pablo se habla de la carta a los de la Odisea,
Esa carta no la tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Se perdió, no hay registro de ella. Hay otros que son muy útiles, edificantes, contienen evidencia histórica valiosa. No fueron incluidos en el canon. ¿Por qué? Porque no cumplían los criterios de autenticidad para el uso litúrgico que el pueblo judío demandaba. El caso del libro de Jacer, que lo leemos ahí en segunda de Samuel 1:18 y 19. Ese caso nos debe recordar, y lo mismo que hace Judas con el libro de Enoch, esos casos nos deben recordar que la Biblia es una colección cuidadosamente guiada por Dios y su mensaje esencial ha sido preservado con fidelidad para nuestra instrucción, pero que no contiene absolutamente todas las cosas que Dios reveló y que fueron inspiradas por él. Entonces, vale la pena aventurarnos a leer estas fuentes extrabíblicas. No los digo que los tomemos como Biblia, como inspiración o como regla, pero al menos estudiémoslos, para que la ignorancia sobre eso no nos carcoma y nos haga decir cosas absurdas, como algunos que son libros apócrifos, no saben ni qué significa apócrifo y así los llaman. Ah, es que esos son libros del diablo o que son libros que la Iglesia Católica agregó. No saben nada de la historia de esos libros, pero sí se atreven a hablar a la ligera en contra de ellos. Y oído, hablando en contra de algunos libros que, oído, incluso pueden contener porciones inspiradas por Dios, lo cual, al hacer una aseveración tan a la ligera, se puede constituir en blasfemia. Así que hay que ser tardos para hablar en este ámbito, porque lastimosamente así ha pasado y desde los púlpitos muchos así lo han comunicado y no es cierto. Entonces, yo siempre insto a la hermandad a que andemos despacio con esas cosas, con esas cuestiones, no sea que por acelerados estemos pecando de pronto con atribuirle al diablo o a algunas cosas, eh, libros, a los libros que posiblemente tengan porciones inspiradas. Pero bueno, vuelvo al punto. Después de las victorias de Israel, cuando Israel logró vencer estas naciones que ocupaban ese territorio, que poblaban la tierra prometida, cuando venció a esas naciones enemigas, Josué, junto con un sacerdote llamado Eleazar, repartieron la tierra entre tribus. Y vamos a ver el relato. Josué capítulo 13 del 1 al 7. Miren lo que dice. Josué, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. O sea, ya cuando Josué era viejo, no habían alcanzado todavía a conquistar todo el territorio, todavía faltaba vencer algunas naciones enemigas. Dice, esta es la tierra que queda, o sea, la que faltaba por conquistar. Todos los territorios de los filisteos, todos los de los jesureos, desde Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Cron al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo, también los sabeos. Al sur toda la tierra de los cananeos y Mejara, que es de los sidonios hasta Afec, hasta los límites del amorreo. Miren, miren, cuando Josué era viejo, todo lo que faltaba por conquistar. La tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Balgat al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefotmaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. O sea, la porción que habían conquistado solamente la iban a poder repartir en qué? En 9 tribus. Faltaba conquistar mucha más tierra. Entonces, cuando Josué llega a su vejez, hasta ahí va la historia de la conquista. Entonces, mis hermanos, cuando se termina el libro de Josué, que termina en el capítulo 24,
se hace una última exhortación por parte de Josué hacia el pueblo entero. Y oído a esto, vuelve y se hace una ratificación del pacto, tal y como Moisés lo hizo al pueblo al final de sus días cuando iban para la tierra prometida. Vuelve y se ratifica el pacto. Otra vez, como otro juramento, como cuando decimos aquí un juramento a la bandera nuevamente. Se repite otra vez una ratificación del pacto. Bueno, vamos a leer esa porción. Josué capítulo 24. Vamos a leer primero los versículos 1, 2, luego el verso 11 y luego del 13 al 16. Miren lo que dice. Verso 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. O sea, reunió a todo el pueblo y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a quién? A todo el pueblo. Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Noten que los antepasados de Abraham, e incluso puede implicarse que Abraham en algún momento fueron politeístas. Ahora, dice el verso 5, y yo envié a Moisés y a Aarón. Miren cómo va recorriendo la historia. Primero, habla de la promesa a Abraham. Luego, habla del tiempo de Moisés. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué, los sacó de Egipto. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Noten ya cómo va recorriendo la historia, esos 40 años de deambulación en el desierto. Y ahora llegan los días de Josué, pero al inicio del ministerio de Josué, ¿no? Y pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, jerjeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y luego dice el versículo 13, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. ¿Qué respondió el pueblo? Dijo, nunca. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir eh, a otros dioses. Hermanos, esta es una exhortación donde se está ratificando la ley para con el pueblo nuevamente. Josué siguió los pasos de Moisés. Y esta exhortación no se hizo porque el pueblo estuviera en apostasía en ese momento. No. Más bien lo que nosotros vemos es una exhortación preventiva a que no fueran a caer en el futuro en la idolatría. Es una exhortación preventiva por parte de Josué en el contexto donde él está renovando el pacto y donde están a punto de iniciar su orden como país o nación en la tierra prometida. Josué está reuniendo al pueblo en Siquem, les está recordando todo lo que Dios hizo por ellos, incluyendo la conquista de ciudades y tierras que no edificaron ni cultivaron, y les llama a vivir con temor reverente, con integridad y fidelidad al pacto que están ratificando ahí.
Ese llamado a quitar los dioses ajenos, los ídolos, no implica que todo el pueblo estuviera adorándolos de manera activa, sino que lo que pasaba en esas fechas, hermanos, era que algunos sí podían estar cayendo en ese error. ¿Por qué? Porque en ese periodo de tiempo, en ese tiempo de conquista, muchos de los ciudadanos de las naciones vecinas enemigas se rindieron, se entregaron a Israel, se hicieron israelitas y entonces tenían esas costumbres politeístas, idólatras, y la exhortación iba para ellos, pero no para la mayoría del pueblo, porque o si no, pues entonces hubiesen estado en las mismas que estuvieron en el desierto y no hubieran ni siquiera podido entrar a la tierra prometida. Por algo Dios los castigó 40 años en el desierto a los antepasados, ¿no? Pero entonces, en sí no era que todo el pueblo estuviese en apostasía, sino que es un llamado, una exhortación a que aquellas personas conquistadas en las guerras y que se volvieron israelitas, que se nacionalizaron allí, pues abandonaran la idolatría. Les insta Josué a que tomen una decisión firme. La respuesta del pueblo en general, ¿cuál fue? Verso 16: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir otros dioses. ¿Qué indica eso? Que no estaban en rebelión, sino que reconocen la fidelidad de Dios y afirman su compromiso para con Dios. Es una escena, hermanos, de renovación del pacto, de ratificación, no de arrepentimiento por apostasía. Aunque pues evidentemente el verso 15 pareciera que sonara así, pero es más bien una exhortación. Así es que se debe entender este pasaje. Ahora miren lo que dice Josué capítulo 24, versículos del 29 al 31. Miren lo que se narra en el libro de Josué, en el último capítulo y en este libro que se le atribuye a él, a Josué, que se cree que fue el hagiógrafo de la mayoría del libro. Pero miren esta parte, versículo 29. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y mire lo que se narra. Y le sepultaron en su heredad en Timat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaza. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Bueno, este pasaje relata la muerte y la sepultura de Josué y ofrece una clave valiosa para comprender el proceso de formación de las escrituras. Vuelvo y repito lo que dije con respecto al libro de Deuteronomio, pero ahora con Josué. Josué no pudo haber narrado o escrito su propia muerte. Obviamente eso es absurdo. Es evidente que esta porción que leemos ahí la tuvo que haber plasmado un escriba posterior. Añadió, añadió esta parte al libro de Josué. Ahora, eso no le resta autoridad e inspiración al texto, sino que muestra cómo la inspiración divina se manifestó a través de otros autores judíos que continuaron registrando, escribiendo fielmente los hechos. El mismo patrón ya lo habíamos observado, hermanos, al final del Pentateuco, donde la muerte de Moisés se registra en Deuteronomio capítulo 34. Este ejemplo nos debe confirmar que el proceso de escrituración no siempre fue individual o por el hagiógrafo original, sino que fue colaborativo. O sea, estas porciones de las muertes de los hagiógrafos se añadieron por escribas en una fecha lejana, posterior a los sucesos, ¿no? Fue preservado
por testigos en la tradición oral, testigos cercanos que vieron a Josué morir y esto pasó de generación en generación hasta que finalmente un escriba añade la muerte de Josué o añadió también la muerte de Moisés y así con varios libros de la Biblia. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es que a veces muchos piensan que no, que Josué escribió todo el libro de Josué. Bueno, ¿cómo pudo escribir el mismo que él se murió? Está difícil eso, ¿no? Es complejo. Entonces, es para que entendamos en qué consiste esa cuestión, ¿no? Pasamos al libro de Jueces, capítulo 2 del 8 al 13 que dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Nuevamente este libro narra la muerte de Josué. Ahora observen, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, todos los contemporáneos de Josué también murieron. Ahora nos preguntamos, ¿y esas porciones quiénes las escribieron y en qué fecha las escribieron? Pues tuvieron que haber sido escribas que vivieron mucho después de Josué y mucho, incluso ya había pasado una generación completa después de la muerte de Josué y entonces posteriormente a esos sucesos, un escriba añade al libro de Jueces estas cosas. Ahora observen lo que relata la Biblia aquí. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová, o sea, la nación apostató completamente ahí sí, y adoraron a Baal y a Astarot. Después de la muerte de Josué, Israel entra en una etapa de fragmentación política y espiritual, una decadencia. Y el libro de Jueces, hermanos, describe a Israel como una nación basada en tribus. Ahora, sin un líder, solamente se regían por las leyes, por el Pentateuco. Cada tribu tenía que hacer caso de lo que dijera la ley, pero no tenían un líder. No había quienes lideraran cada tribu. Y dice más adelante, en el capítulo 17, verso 6 del libro de Jueces, que cada uno hacía lo que le parecía. Cada uno hacía, como decimos coloquialmente en Colombia, lo que se le daba la gana, ¿no? Lo que le parecía, dice la Biblia en Jueces capítulo 17, versículo 6. Y por eso el pueblo, hermanos, no logró expulsar a los cananeos, sino que le dieron guerra. Y eso llevó a una convivencia entre la nación de Israel, una convivencia peligrosa con culturas paganas a su alrededor, y eso provocó una decadencia espiritual que llegó hasta estas instancias, a la idolatría, a la desobediencia al pacto, pese a que se ratificó dos veces, una con Moisés y otra con Josué. El ciclo recurrente de esta nación, según nos narra el libro de Jueces, se resume en cuatro frases, en cinco, perdón. Pecaban, luego sufrían las consecuencias, luego se arrepentían, luego eran liberados, pero volvían a pecar. O sea, un ciclo repetitivo de... leámoslo aquí en el periodo de los jueces. Vamos a leer Jueces capítulo 2 del 18 al 19. Dice el verso 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. O sea, ¿qué pasaba con el pueblo? Pecaban,
¿Dios qué hacía? Les enviaba jueces. Y ellos en medio del sufrimiento por el pecado, porque venían las consecuencias, cuando los enemigos los dominaban, entonces oraban a Dios arrepentidos, esos son los gemidos. Y Jehová era movido a misericordia. Y ahora, pero mire lo que pasaba, verso 19, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose ante ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Un ciclo repetitivo. Samuel, hablando de, hasta Samuel llegó este ciclo, hasta los días del profeta Samuel. O sea, el pueblo mantenía en estas. Durante este periodo, Dios levantó varios jueces, Otoniel, Débora, Gedeón, Sansón, otros más. Todos actuaron como libertadores temporales en medio de la decadencia espiritual de Israel, y cada uno de estos jueces fue un instrumento de Dios para restaurar momentáneamente la justicia y la paz del pueblo de Israel. Pero después de que moría cada juez, el pueblo volvía a caer en idolatría, desobediencia, y eso era circular, volvía y se repetía el patrón. Entre estos jueces, yo quiero destacar una juez, y curioso, ¿no? Vamos a mirarlo. Jueces capítulo 4, versículos del 4 al 5. Yo quiero destacar a Débora, no solo por ser la única mujer en ocupar este rol, sino por su doble función, porque además de ser juez, fue profetisa y fue líder de toda la nación de Israel. Ella juzgaba al pueblo con sabiduría bajo una palmera que se le conocía como la palmera de Débora. Ella guiaba al pueblo en tiempos de crisis, gobernó al pueblo y fue clave en la victoria contra Císara. Incluso acompañó en batallas a comandantes israelitas. Leamos lo que dice, mire el versículo 4. Gobernaba, o sea, ella era la máxima autoridad. Gobernaba en aquel tiempo a Israel, ¿qué? Una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidoth. Además de ser juez, era profetisa. Mire lo que dice el verso 5: y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. ¿Y qué hacían todos los israelitas? Y los hijos de Israel subían a ella a juicio, o sea, para que les ayudara con cuestiones judiciales, según la ley mosaica, por supuesto. El liderazgo de Débora, hermanos y oyentes, representa una clara evidencia de que Dios en su soberanía puede y usa mujeres en roles de trabajo espiritual para con su pueblo. La historia de esta juez confronta fuertemente, mis hermanos, y pone a prueba y pone a temblar directamente las doctrinas que han llevado al extremo el legalismo de muchas iglesias contra las mujeres, porque minimizan o excluyen por completo a la mujer del ministerio en las iglesias. Gracias a Dios, aquí en San Antonio tenemos clases para mujeres y ellas preparan las clases y llevan a cabo un excelente ministerio en esto. Débora no fue acusada de usurpar o de quebrantar la autoridad, sino que fue reconocida por el pueblo como juez y reconocida y ratificada por Dios como profetisa. Ese ejemplo nos debería invitar a nosotros a meditar y a revisar con humildad nuestras interpretaciones y posturas sobre el papel de la mujer, y a reconocer que el Espíritu de Dios da talentos como Él quiere a quienes quiera, sin que el género sea un impedimento para el llamado divino. Obviamente, con esto no estoy enseñando
que se deba quebrantar el orden que el Nuevo Testamento establece para los ministerios dentro de la iglesia. Como dice en Primera de Corintios 14, las mujeres callan en las congregaciones, pero ellas pueden tener muchas funciones fuera de la congregación y no se les debe prohibir. Muchos dicen que la mujer no puede predicar ni fuera de la iglesia y que si hay niños o hombres, entonces no les puede enseñar fuera de la iglesia, cuando los textos del Nuevo Testamento muestran clarito que sus limitaciones son es en la congregación, no fuera de ella. A veces yo me pregunto, bueno, la iglesia, hermanos, necesita más Déboras, mujeres que escuchen a Dios, que sean fieles y que ayuden en el ministerio, que hablen con verdad, que ayuden en la obra, que aporten bastante. Yo a veces me pregunto si los que tanto se oponen a que la mujer lleve una labor, no dentro de la congregación, sino aún afuera, hablen con verdad y ayuden. Mm, yo me he preguntado si, ¿será que no se han leído la historia de Débora? Es posible. Es posible que no la hayan leído porque como muchos incluso piensan que como el Antiguo Testamento quedó abolido, entonces no es necesario estudiarlo y por eso se pierden estas historias. Pero bueno, vamos a este punto, el inicio del periodo de los reyes. Cuando el periodo de los jueces fue acabándose, concluyendo, el pueblo de Israel, cansado ya de la inestabilidad que atravesaba y culpa de sus propios pecados, entonces se le ocurrió la grandiosa idea de pedir rey. No, es que nosotros, el desorden que tenemos es porque no tenemos rey. Eso fue lo que ellos concluyeron. No, el desorden que ellos tenían era sus pecados y su desobediencia al pacto, pero pidieron rey. Observen lo que dice Primera de Samuel capítulo 8 verso 5 y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Samuel fue el último juez de Israel antes del establecimiento del reino o la monarquía de Israel. Samuel ahora no fue solamente un juez, fue también profeta y fue sacerdote. Y guió al pueblo en tiempos de crisis espiritual y de crisis política. Samuel hizo advertencias sobre los abusos del poder que los reyes que eligieran iban a tener, pero el pueblo insistió en tener rey porque querían parecerse a las demás naciones. Y Dios los dejó. Y así comenzó la monarquía o el reino de Israel, con el primer rey, Saúl. Ese cambio en el pueblo, mis hermanos y oyentes, marcó un antes y un después en la política de la nación y en la religión incluso, porque ya pasó de un liderazgo que había por jueces a un rey, a una estructura ya más permanente en cuanto a gobierno, ¿no? Un líder principal para todos. Eh, y hablemos de esto, la producción escrita durante este periodo, porque lo que nos interesa es saber cómo se fueron escribiendo los libros de la Biblia en este periodo de tiempo. Durante el periodo que abarca desde la conquista de Canaán, cuando se cayeron esos muros de Jericó, desde ese periodo de tiempo, la conquista de Canaán, hasta el surgimiento del rey, del reino de Israel, la monarquía, se escribieron libros que fueron fundamentales, que no solo narran los eventos históricos, sino que también reflejan el desarrollo de una teología, doctrina y religión en el pueblo de Dios. En esta etapa, mis hermanos y oyentes, en este periodo se dio lugar a la producción de documentos escritos que hoy conforman parte de la Biblia, parte del canon bíblico. Los libros que se desarrollaron en este periodo fueron el libro de Josué, el libro de los jueces, el libro de Ruth, los dos libros de Samuel y algunos libros extrabíblicos, como ya lo indiqué. Hablemos del primero, el libro de Josué.
Este libro, hermanos, relata la entrada de Israel a la tierra prometida bajo el liderazgo del sucesor de Moisés, que fue Josué, y la narrativa se divide en dos secciones: la conquista de Canaán, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, y la repartición de la tierra entre las tribus de Israel. Eso va desde el capítulo 13 hasta el 24, y vemos que no se completó cuando Josué era viejo. Ese texto no solo registra las campañas militares, las batallas, sino que también muestra que Dios siempre fue fiel a las promesas a pesar de los pecados del pueblo. Y en este libro encontramos la división en tribus que se realizó bajo la supervisión de Josué y de sacerdotes, ¿no? Como dice Josué capítulo 24, verso 26. Y ahí se registró la historia. Josué fue el que escribió este libro. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Ahora hablemos del libro de los jueces brevemente. En este libro vemos que el patrón de pecado del pueblo se repite: apostasía, castigo para ellos. En medio del dolor clamaban a Dios. Había liberación por medio de un juez que era levantado por Dios. Y cuando se moría el juez, entonces el pueblo volvía a la apostasía. En este periodo surgieron textos poéticos e himnos de alabanzas del pueblo que no los tenemos en la Biblia, pero la tradición judía los conserva. El otro libro, el de Ruth, una historia muy breve, ¿no? Se sitúa en ese mismo periodo de los jueces porque el libro mismo lo dice. Mire lo que dice Ruth capítulo 1, verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. ¿Pero qué pasó? Este hombre murió, dice, y murió Elimelech, marido de Noemí. Ella era la mujer. Y ella quedó viuda con sus dos hijos. ¿Qué pasó? Bueno, estos dos hijos, mire lo que dice, verso 4: tomaron para sí mujeres moabitas. Pues como en ese periodo el pueblo no era tan fiel a Dios, no guardaba tanto la ley, pues ellos tomaron esposas extranjeras, moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra, ahí está, Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Versículo 5. ¿Pero qué pasó? Murieron estos dos hombres, Malón y Kelión, quedando así la mujer, o sea, Noemí, quedó desamparada de sus dos hijos y de su marido. Pero pues una de sus nueras fue la que decidió seguir acompañándola, y esa es Ruth. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Bueno, y lo interesante, hermanos, es que mm, esta mujer Ruth hace parte de la genealogía de Jesucristo. Ruth era una mujer moabita que se convirtió al judaísmo y fue la bisabuela del rey David. Luego, bueno, hablemos de los libros de Samuel. Estos libros son interesantes. Esos libros narran esa transición hacia la monarquía, hacia el reino de Israel. Comienza con el milagroso nacimiento de Samuel, porque nació de manera milagrosa, quien luego se volvió profeta y fue juez, fue un mediador entre Dios y el pueblo, y bajo su liderazgo, Israel pasa de ser una teocracia por tribus a ser un reino. El texto nos narra la elección y caída de Saúl, así como la unción de David, el futuro rey conforme al corazón de Dios, ¿no? La tradición judía, oído a esto, mis hermanos, la tradición judía nos dice que Samuel escribió los primeros capítulos de Primera de Samuel hasta donde viene y se relata su muerte. Vuelve y juega. Samuel no pudo haber escrito su propia muerte, ¿no? Entonces, luego, después de que muere Samuel, hay dos profetas. El profeta Natán, que es el que se encarga de terminar el relato después de que muere Samuel, y otro profeta llamado Gad,
que escribe el segundo libro de Samuel, y así terminan estos libros. Miren lo que dice Primera de Samuel 25:1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Obviamente, esto no lo pudo haber escrito Samuel después de muerto, ¿no? Pero Primera de Crónicas 29, verso 29 nos dice: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente o profeta. O sea, la primer parte de la vida de David, ¿quién la narró y la escribió? Samuel. Pero el resto de la vida de David, ¿quién la continuó escribiendo? En las crónicas del profeta Natán. ¿Y quién más completó todo el libro de Segunda de Samuel? Las crónicas de Gad, vidente. Estos tres escritores hagiógrafos escribieron en manuscritos antiguos lo que hoy en nuestras Biblias conocemos como primer libro y segundo libro de Samuel. Para que entendamos. Y finalmente, mis hermanos, hablemos de los libros extrabíblicos que hasta la misma Biblia los menciona, como el libro de Jacer. Pero hay otros que la Biblia no menciona, pero la tradición judía sí. Poemas, hubo relatos de otros héroes que no menciona la Biblia, de soldados valientes que se enfrentaron en las campañas de Josué y de otros. Hay himnos y alabanzas que el pueblo le cantaba a Dios, y que no están en la Biblia, pero pues que están registrados en documentos extrabíblicos. Conclusión, mis hermanos. Hemos visto ya el desarrollo del Antiguo Testamento y ya vamos en la etapa de los jueces, desde la conquista de Canaán hasta el surgimiento del reino de Israel. Y vimos cómo, a pesar de la infidelidad del pueblo y esa repetición de su pecado, Dios levantó líderes como Débora, Sansón y finalmente Samuel, hasta que llegó el establecimiento del reino de Israel bajo Saúl. Todos estos sucesos, hermanos y oyentes, fueron a la par registrándose por escrito. Se documentaron historias de conquistas, de héroes, batallas. Hubo leyes nuevas para el pueblo. Se escribieron cánticos y poemas. Se formaron libros como el de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, incluso libros extrabíblicos como el de Jacer y otros. Este periodo nos muestra un proceso guiado por el Espíritu Santo a personas inspiradas, y así la Biblia empieza a tomar forma para nosotros. Ahí vamos. En nuestra próxima lección seguiremos abordando el resto de sucesos históricos que fueron acompañando el desarrollo y la escrituración de la palabra de Dios. Hago para finalizar las mismas preguntas de la lección anterior, para reflexión de cada uno. ¿Te ha ayudado esta lección a comprender mejor cómo se fue formando el Antiguo Testamento? Yo espero que sí. ¿Has podido notar que detrás de cada evento Dios fue guiando una historia mayor, la de nuestra redención? Sobre todo el episodio de Ruth, ¿no? ¿Y qué cambios puedes hacer en tu rutina para acercarte con más atención y con más gratitud a la lectura de la palabra? ¿Cuándo sacaremos tiempo para leer estos libros con detalle, con cuidado, con análisis detallado? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Hay que sacar tiempo para ello. Hasta aquí, mis amados hermanos, esta lección que forma parte de esta serie, iniciando con la palabra de Dios. Gracias por la atención que me prestaron, y que el Todopoderoso les bendiga enormemente a todos.